En tinieblas yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús. Él tuvo piedad de mí y me rescató de ahí, del pecado donde estaba. Yo era un hombre más sin Dios, era otro vil pecador, era uno más. Y Él tuvo piedad de mí y no me dejó morir en delitos y pecados. Muy buenos días, amigos y amigas. La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, presenta el programa Hablando con la Verdad. No hacía nada, solo la muerte esperaba, pero sin embargo tuvo piedad. Estamos hoy a 12 de julio del 2015, son las 8:01 de la mañana. A todos aquellos que nos están oyendo, les decimos muy buenos días en este día tan especial que vamos a estar compartiendo con ustedes un nuevo programa de esta mañana. Queremos, ¿verdad?, compartir con todos ustedes que nos están oyendo este espacio. Te invitamos a que nos acompañes en este momento de reflexión durante una hora que vamos a meditar en estas cosas tan hermosas que queremos compartir contigo en esta mañana. Para todos aquellos que se comprometen con la verdad, este es su programa Hablando con la Verdad. Hasta que encontré un día a mi Jesús. Es el segundo programa. El domingo pasado pues comenzamos reinaugurando este espacio. Hoy nuevamente nuestro segundo programa. Como lo habíamos prometido, continuaremos un hermoso tema que va a ser de agrado para usted que nos está oyendo y todos aquellos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Y Él tuvo piedad de mí y no me dejó morir. Así que saludamos a todos aquellos que a través de este dial nos están escuchando, 93.6 Melodía FM. Sangre me limpió y su mano me extendió. Saludamos a todos aquellos aquí en Arrecife, en Lanzarote, en Fuerteventura, en la Isla La Graciosa, hasta donde llegue la señal de radio. Muerte esperaba, pero Quiero plantear pues el objetivo de este espacio es invitarte, amigo y amiga, a reflexionar. Ese es el propósito, reflexionar en estas horas de la mañana acerca de creencias y costumbres que damos a veces por verdaderas, pero que a la luz de las Sagradas Escrituras logremos hacer una diferencia entre la verdad y la mentira, entre lo santo y lo pagano, entre lo bueno y lo malo. Nuestro mejor deseo es arrojar un poco de luz sobre aquellas cosas que hoy vemos un poco oscuras. En tinieblas yo vivía hasta que... Muy importante el tema de esta mañana, el cual lo vamos a titular La Reflexión. Es una plática, ¿verdad? Pues estamos aquí muy bien acompañados para desarrollar esta plática. El tema va a ser ¿cuál es el verdadero bautismo para salvación? Hay muchas clases de bautismo, pero vamos a analizar cuál es la verdadera. Dios era otro vil pecador, era uno más. Y Él tuvo piedad de mí y no me dejó morir en delitos y pecados. Con su sangre me limpió. Bueno, como así deben comenzar los buenos programas, estamos muy bien acompañados en esta mañana con dos de nuestros hermanos que están aquí acompañándonos. Mi hermano José Albino, que el pasado programa estuvo con nosotros. Muy buenos días, hermano.
Yo le pague, hermano Emerson, por la invitación que me ha extendido. De nuevo estoy aquí en el programa, agradeciendo a todos los que nos escuchan. Esperemos que el tema que a continuación vamos a tratar, como decía el hermano, pues despeje algunas dudas que tenemos conforme a aquello que vamos a hablar, el bautismo. Y esperamos que sea de su agrado para todos nuestros queridos oyentes. Yo le pague, hermano. Aquí a la par tenemos a mi hermano Gabriel Silva, que también nos acompaña en esta mañana. Bienvenido, hermano. Pues primeramente que la paz de Dios sea con todos mis hermanos, pues primeramente también va para ellos este corto espacio que Dios nos permite en esta mañana, y no solamente para ellos, sino para todas las personas, como decía el hermano al comienzo, de dar a conocer la verdad de Dios, no la verdad del hombre, sino la verdad que viene a instruir la vida del hombre para vida eterna. Y aquí a mi par tengo a mi hermano Johnny Ortega. Muy buenos días, hermano Johnny. Muy buenos días. Aquí estamos, hermanos, nuevamente en esta santa mañana para llevar a aquel tema que la semana pasada estuvimos tratando, pero hoy traemos de qué manera debe ser el bautismo que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido. Y así pues vamos a comenzar, vamos a hacer una pequeñita pausa, escuchando una alabanza pues que nos va a servir a cada uno de nosotros para irnos preparando en este momento de reflexión. Acuérdese, lo invitamos a que nos acompañe en estos momentos que queremos compartir con todos ustedes, aquellos que se están levantando. Muy buenos días tengan en este día 12 de julio del 2015, 8:07 de la mañana. Así nos quedaremos con una hermosa alabanza para irnos preparando. A tu semejanza. Señor, cuánto sufriste cuando caminaste entre los hombres. Señor, cómo lloraste y en el madero por mí te diste. Hoy quiero decir que estamos contentos, pues nuestro mañana será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Mejor es estar un día contigo que la eternidad. Sin ti sería imposible vivir en la libertad. Hoy quiero decir que estamos contentos, pues nuestro mañana será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Hoy quiero decir que estamos contentos, pues nuestro mañana será muy distinto
cuando despertemos a tu semejanza. Señor, en ese momento de tanto dolor, la vida nos diste. La noche tú arrebataste, nos diste luz permanente. Hoy quiero decir que estamos contentos, pues nuestro mañana será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Será muy distinto cuando despertemos a tu semejanza. Sí. En tinieblas yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús. Él tuvo piedad de mí y me rescató de ahí, del pecado donde estaba. Yo era un hombre más sin Dios, era otro vil pecador, era uno más. Y Él tuvo piedad de mí y no me dejó morir. Bueno, continuamos aquí en esta hermosa mañana con su programa Hablando con la Verdad. Aquellos que nos empiezan a sintonizar, les damos los buenos días a nombre de la Iglesia La Luz del Mundo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Estamos aquí, pues ya hemos hecho las presentaciones con nuestros hermanos y vamos a entrar de lleno en esta plática. Es una plática que vamos a desarrollar. El propósito de esta plática es arrojar, querido amigo y amiga, un poco de luz sobre este tema de gran importancia para aquellos que buscan la salvación y la verdad, que es la máxima expresión del Evangelio de Jesucristo. Bueno, existen en el mundo religioso, ¿verdad, hermano?, diferentes clases y modos de bautismos. Pero fíjense que el Señor Jesucristo dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Jesucristo no enseñó, ¿verdad?, muchas formas de bautismos. Él enseñó una sola forma. Pero la pregunta de esta mañana que vamos a platicar, ¿cuál es la verdadera, verdad? Yo quisiera mencionar, antes de que entráramos, pues algunas de las formas, algunas de las prácticas que en el mundo religioso se tiene acerca del bautismo. Por ejemplo, encontramos el bautismo en agua de los esenios antes de que Juan el Bautista empezara a realizar los bautismos. Era una comunidad sectaria antes de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo ellos realizaban un bautismo por aspersión. Existieron 150 años de Cristo, esto lo encontramos en el libro de Josefo, Antigüedades Judías, ¿verdad? Bueno, entra Juan el Bautista y empieza también él a bautizar en el río Jordán. No invocaba ningún nombre, no, ¿verdad? Y Juan el Bautista dice algo claro, que el que venía después de él no bautizaría como él, ¿verdad? Su bautismo sería diferente. Bueno, llega Cristo, llega el momento de los apóstoles y ellos efectúan también un bautismo, ahora sí invocando un nombre, el nombre de Jesucristo.
Pero vemos en el mundo, ¿verdad? También diferentes religiones, diferentes denominaciones que también invocan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que conocemos nosotros como la Trinidad. Hay otro bautismo, hermanos, que es también cuando es, ¿verdad? Cuando ya la persona está en el lecho de la muerte, y el católico lo practica mucho y va a hacer un bautismo también de muerte. Y está el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el verdadero bautismo? Es lo que vamos a platicar en esta mañana. Pero analicemos, ¿por qué este tema? ¿Por qué es tan importante el bautismo? ¿Por qué es tan importante platicar y conocer acerca de estas cosas? Pues como le decía mi hermano, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que decía: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos que cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la tierra, se le acerca un hombre que se llama Nicodemo. Lo podemos encontrar en Juan 3:1. Dice la escritura, para la gloria de Dios, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Nicodemo era un miembro del Sanedrín, que era un grupo de ancianos del pueblo de Israel, del pueblo judío, que juzgaba al pueblo según la ley de Moisés. Entonces dice que este hombre se acercó, dice el 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allí en ese momento a Nicodemo se le causa como una confusión y le dice, Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nuestro Señor Jesucristo le responde, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces vemos que ¿por qué es tan importante el bautismo? Dice, ya es un requisito: el que no naciere de agua y el que no naciere de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, que es como un requisito muy importante que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando a conocer a aquel hombre, siendo aquel hombre un maestro, siendo aquel hombre un sabio, un erudito. No conocía esas cosas. No conocía. Entonces le estaba dando un nuevo mandamiento, le estaba dando a conocer una nueva palabra, la palabra que él traía. Entonces dice aquí en el 3:7, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si buscamos una definición en el diccionario de qué es necesario, dice que se hace falta o para un fin, que es obligatorio, inevitable e indispensable para algo, dando a entender de que no se puede decir, bueno, no, yo no me bautizo, yo no quiero, sino es algo indispensable, como la persona necesita día a día comer porque es necesario para el cuerpo. Entonces, de esa misma manera, nuestro Señor Jesucristo le decía a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, porque si no naciere de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Correcto. Y sí, y es algo que debemos mencionar, ¿verdad? El domingo pasado hablábamos del bautismo a infantes y veíamos que no es lo que Dios estableció, ¿verdad? Sino que al ser algo necesario, indispensable para el hombre, ¿verdad? Para el pecador, para el que crea en Jesucristo. Estamos viendo la importancia, entonces es necesario, ¿verdad? Sí. Sabemos lo que es, nos definió el hermano, lo que es necesario. Como cuando va a un trabajo uno, ¿verdad? Le pone requisitos necesarios. Indispensables, ¿verdad? Es algo que se tiene que hacer, Algo que no se puede quitar. Además es un mandamiento de nuestro Señor, eso le estaba dando. Tan solo que Nicodemo pues no podía entender aquello. Sí. ¿Cómo puede ser un hombre viejo nacer de nuevo? Sí. No podía entender. Y aunque era maestro, imagínense. Era un maestro de la ley, enseñaba la ley, pero Jesucristo vino a enseñar algo Más grande. algo mucho más grande, Así es. para que pudiésemos realmente ser salvos. Es necesario nacer de nuevo.
pero él no entendía aquello, porque sabemos que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos criaturas nuevas, así nos dice la palabra de Dios. Correcto. Hombres nuevos somos. Ya no vivimos conforme a lo que vivíamos antes en el mundo, sino conforme a lo que vamos nosotros viendo a las Escrituras. Muy bien, estamos viendo, pues, amigos y amigas, aquellos que nos están empezando a sintonizar, el verdadero bautismo. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué usted debe conocer estas cosas tan importantes? Hemos visto primero la importancia, decía el hermano, es un requisito indispensable. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a oír una hermosa alabanza, ¿verdad? Para que usted que nos está escuchando, pues también disfrute también de la melodía, disfrute también de estos cantos que nos vienen en esta mañana a llenar de la bendición de nuestro Dios. Hoy que domingo, ¿verdad? La gente busca un momento de distracción, un momento de búsqueda espiritual, pues nosotros queremos ayudarle en esta mañana. Así que nos vamos con una alabanza y nuevamente estamos con ustedes. Estás en mí y mi palabra está en ti. Pide lo que quieras y hecho será. En aquel día no me preguntes nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Si tú estás en mí y mi palabra está en ti, pide lo que quieras y hecho será. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, que vuestro gozo se ha de cumplir. En aquel día no me preguntes nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Si tú estás en Él, lo que quieras y hecho será. Pídeme, pídeme, pide lo que quieras y hecho será. Pídeme, pídeme, pide lo que quieras y hecho será. En tinieblas yo viví. La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, te invita a sus reuniones diarias, todos los días a las 6 de la tarde,
Y nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana, de 10 a 12, también por la tarde, los domingos, tenemos un servicio de alabanza. Te invitamos a que nos acompañes. Estamos ubicados en la calle Doctor Gómez Sulla, número 78, en el teléfono 928-96-2200. Y él tuvo piedad. Eres más que bienvenido. No me dejó morir en delitos y pecados. Hoy te invitamos para que te prepares, te alistes para que nos acompañes en nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Ha de comenzar en este día domingo. Te invitamos, recuérdalo, calle Doctor Gómez Sulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Aquí te estaremos esperando. Eres más que bienvenido. Piedad de mí. Han pasado tantas cosas que no podría explicarles. Perdonen. Bueno, continuaremos con esta plática que estamos entablando en esta mañana de domingo acerca de cuál es el verdadero bautismo. Cuando comenzamos, ¿verdad? Consideramos que hay diferentes formas, prácticas de bautismos que se efectúan. Ahora la pregunta que quedaba en el aire hace un momento es ¿cuál es la verdadera? Por ejemplo, hay una práctica muy generalizada, ¿verdad? Lo que se trata cuando se invoca, muchos invocan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues dice la Escritura que la letra mata, más el Espíritu vivifica. El mundo religioso en ocasiones toma un texto y lo aplica literalmente, no escudriña, como enseña nuestro Señor Jesucristo, a discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es el mandamiento de Dios y lo que es el mandamiento del hombre. Vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo le da el mandamiento a los apóstoles, les dice, y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues en ese momento el mundo religioso toma ese texto como si fuera la forma correcta de efectuar un bautismo. Mas vemos que el entendimiento de los apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, cuando se encontraban en Jerusalén, dice que fue otro. Hay varios textos en los que nos podemos ver y podemos constatar de qué manera los apóstoles realizaban los bautismos, de qué manera ellos cumplían ese mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque fíjese que es una forma generalizada dentro del catolicismo, sí, y aún de muchas iglesias, ¿verdad?, que toman esa invocación. Bueno, ellos dicen, bueno, ahí está el texto, como lo ha mencionado el hermano. Siempre se van a aquel texto que es 28:19 de Mateo, si no estoy mal. Siempre se van a aquel texto y por ese texto se basan para bautizar. Pero cuando se escudriñan las escrituras, vemos que realmente los bautismos que se hicieron en la Biblia, ninguno coincide con aquel, porque los apóstoles bautizaban de una manera diferente. Sabemos, como decía el hermano, sabemos que la letra mata, pero que el Espíritu es el que vivifica. Recordemos que, como decía el apóstol Pablo, en Gálatas 1:1, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, aquello que el apóstol Pablo, aún no habiendo compartido con los apóstoles, ni sabiendo lo que los apóstoles predicaban, esto venía por revelación de nuestro Dios. No viene porque el hombre estudie la palabra o porque se aprenda toda la Biblia, no. Aquellas cosas ocultas que solamente están en la mente de Dios y es revelada a sus santos apóstoles. Sí. Entonces vemos que la letra, allí van tomando el texto y por ese texto se basan y siguen predicando y dicen hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque así está escrito. Pero si nosotros miramos, vemos que Dios les está dando, Jesucristo les está dando la autoridad, pero ellos sí entendieron el mandamiento que Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que Él les abrió la mente para que pudiesen entender. ¿Hay algún estas bautismo cosas que se haya efectuado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No hay ningún bautismo que se haya efectuado de esa manera. Todos los bautismos que miramos en la Biblia
fue en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo... No hay ni uno solo. Ni uno solo. Después del mandamiento que da nuestro Señor Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura y bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a partir de allí ya la predicación del Evangelio fue de los apóstoles, y vemos que en la vida de los apóstoles hasta el último, que fue Juan, no hay en la Biblia, en esa parte no hay ningún texto en que ellos bauticen de esa manera. Hay varios textos de una manera rápida. Dice en Hechos 2:38, estaba hablando el apóstol Pedro, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro bautizaba en el nombre de Jesucristo? Luego hay otro texto, dice en Hechos 8:16, porque no había, dice Hechos, 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo y le rogaron que se quedase. Hay varios textos donde podemos encontrar que los bautismos no eran realizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo que pues hay una forma, ¿no? Cuando es la invocación, ahí es cuando la gente mucho tropieza, ¿no? Cuando el Señor dice, id, toda potestad, dice, me es dada, por tanto, id y haced discípulos. O sea, los está mandando el Señor. Así es. No podían ellos ir, ¿verdad? Sin aquella autoridad, claro. sin aquello que venía de Dios. O sea, vemos que les está mandando con la autoridad, pero Él especifica y dice, en el nombre. Pero si analizamos bien lo que Él está diciendo, en el nombre, y Padre pues no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, Hijo no es nombre, pero sabemos que aquel nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra de Dios, en los cuales tenemos salvación y vida eterna, que fue dado en los cielos, en la tierra, y aún debajo de ella se debe invocar un nombre. Por eso le dice en el nombre, no dice en los nombres, sino en el nombre. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y nos dice la palabra de Dios, y que encierra y conjuga este mandamiento que Él les está dando a los apóstoles. Correcto. Pero recordemos que los apóstoles, dice la palabra de Dios, o sea, el mismo apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, ellos sí entendieron a cabalidad el mandamiento que Jesucristo les estaba dando. Como decía el hermano, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay otro texto allí en el cual de pronto nos habla más claro de por qué se bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Correcto. Para cumplir aquel mandamiento que le estaba hablando Jesucristo a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos, es bautizándole en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, porque no hay otro nombre dado a conocer, no conocemos ningún otro nombre, no caemos en el error del mundo religioso de decir que el nombre de Dios es Jehová, o Yahvé, o de diferentes maneras, o de tantas maneras que se le puede encontrar en el mundo religioso. Entonces dice que para poder ser salvos, para poder tener ese requisito de vida eterna, dice bautizándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Así es. Yo creo que la palabra es clara, ¿verdad? Entonces nos hemos saltado que el bautismo que efectuaron los apóstoles fue en el nombre de Jesucristo. Yo al comienzo mencioné acerca de diferentes modos o formas de bautismos que en la antigüedad que efectuaban, por ejemplo, los esenios efectuaban un bautismo, pero sabemos, ¿verdad?, que pues era un bautismo por aspersión, ¿verdad? Ellos, como lo hace hoy el catolicismo, ¿verdad?, como lo hacía el catolicismo, lo siguen haciendo algunas iglesias, por aspersión. Así que la vez pasada, el domingo pasado, hablábamos de ese tema. No nos vamos a enfocar en eso, pero decíamos que era por inmersión, ¿verdad? Amén. Juan bautizó también. Juan bautizó, claro, porque decía, él decía que venía a enderezar las sendas para cuando nuestro Señor Jesucristo estuviese. Dice que
hacía un bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo que efectuaban los apóstoles decía que era para arrepentimiento y una bendición más grande, para perdón de pecados. Entonces, o sea que el bautismo de Juan, ¿verdad? Nos dice la escritura que solo confesaban, ¿verdad? Sus pecados nada más no perdonaban. O sea que no era todavía el verdadero bautismo. No, ¿verdad? No. Como dice el hermano, iba como preparando Juan el camino, ¿verdad? Del Señor. Vamos a hacer una pausa para que, ¿verdad?, sigamos platicando de estas cosas tan interesantes. Amigo y amiga, es muy importante que reflexionemos acerca de lo que es el bautismo y la forma verdadera en que el Señor la vino a establecer. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora regresamos para seguir platicando de este tema. No se vaya, quédese con nosotros, está en su programa Hablando con la Verdad. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera, porque todo Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones. Él conoce mi corazón, existe solo una razón, agradecerle a su amor. De mis canciones, también mis ilusiones, es la forma en que puedo descansar en mi amor. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el
en tinieblas yo vivía hasta que encontré un día. Continuamos con ustedes, amigos y amigas. 8:41 de la mañana en este domingo 12 de julio del 2015. Tengan todos muy buenos días a todos aquellos que nos empiezan a sintonizar a través del 93.6 FM Melodía Estéreo. Está en su programa Hablando con la Verdad. Todos aquellos amantes de la verdad les invitamos a que nos sigan oyendo en esta mañana. El verdadero bautismo lo estamos platicando aquí con nuestros hermanos. Bueno, continuemos esta plática que está muy interesante. En la pausa, antes de hacer la pausa, vimos, ¿verdad?, que hay una invocación que se debe hacer, que es en el nombre glorioso de Jesucristo. No como muchos, ¿verdad?, lo hacen durante muchos años de tradición, como el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hay una razón, ¿verdad?, por la cual los apóstoles la hicieron en el nombre de Jesucristo. Decían mis hermanos, recapitulando un poco, que no hay ni un solo bautismo que esté mencionado que sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los apóstoles comprendieron realmente el mandamiento de Dios y la autoridad con la que Cristo los mandaba. Hay iglesias también que bautizan en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Así es, pues no solamente significa decir, mira, yo fui bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por esto ya mi bautismo es verdadero, pues como Dios es un Dios de orden, entonces hay que mirar con qué autoridad se han efectuado esos bautismos. No solo es invocar. No solamente es invocar el nombre. No solamente es decir, venga, yo te bautizo, no, debe haber una autoridad. Y sabemos que debe venir de parte de nuestro Dios, porque muchos en el mundo se levantan y quieren hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo hablarán de alguien a quien no conocen? Decía el apóstol Pablo, y lo podemos constatar allá en Gálatas 1:12. Dice, pues yo ni recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Volvemos y nos damos cuenta de que esto no viene por el estudio de la Biblia, no, esto viene por revelación de Dios a aquellos que Dios ha escogido para este mandamiento, ir y predicar el evangelio, pero a aquellos a quien Él ha elegido. Muy bien. Antes de entrar a ese punto, vamos a hacer un paréntesis. Detrás del micrófono estamos hablando, ¿verdad?, de que hay iglesias también que piensan, o que mencionaba aquí uno de mis hermanos, que el bautismo en el nombre de Jesucristo era nada más para judíos, ¿verdad? Sí, así lo es. cual es un error. ¿Cómo no? ¿Verdad? Porque el bautismo es para todos. Para todos. No encontramos en la Biblia que a los judíos los bautizaron de una forma y a los gentiles los bautizaron de una forma, ¿verdad? El Señor no predicó diferentes bautismos. Caeríamos en el error, ¿verdad?, de algunas religiones, también hablando de la esperanza, que hay unos van al cielo, otros quedan en la tierra. Entonces vemos que el bautismo es uno solo. Para dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. No dijo, id a predicar a los judíos y a los gentiles esto. Nada más para hacer ese paréntesis, ¿verdad?, por algunos pensamientos que pueden haber, para que no quede ningún cabo suelto. Bueno, estamos diciendo que el verdadero bautismo, hay un nombre que se invoca. Y que algunas iglesias lo hacen, pero se necesita una autoridad. A ver, si vamos al comienzo del mandamiento, que dice: y Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Es un mandamiento que Dios le da a quienes, a los apóstoles. Solamente cuando él iba a ascender a los cielos, solamente estaba reunidos con ellos. Aunque otras personas realizaban bautismos, como Felipe, que hay varios bautismos que él realiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos que ese bautismo es autorizado por un apóstol. Hay un texto bonito donde está hablando el apóstol Pablo y dice en 1 Corintios 1:14, dice, y doy gracias
Dice así: para la honra y la gloria del Señor. A ver, para que todos los que nos están escuchando, ¿verdad?, comprendan. No es ningún deseo de nosotros señalar, no. El objetivo de este espacio, de este programa, es hablar con la verdad. Dice, ya encontré el texto, dice 1 Corintios 1:14. Y doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno digáis: fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé la familia de Estéfanas y los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pues no me invitó Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio con toda sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces nos damos cuenta que los apóstoles efectuaron unos cuantos, sí, pero dice no sé a cuántos, porque había más bautismos, los cuales él no estaba realizando, sino con la autoridad que le había dado a los otros hermanos. Hay textos donde dicen elección de los 7 diáconos. Decía que la iglesia iba aumentando y los apóstoles y los apóstoles no tenían su tiempo era podían, limitado, sí, no les daba el tiempo. Entonces levantaron a varones de buen testimonio para que les ayudasen, porque decía el apóstol Pedro, decía que no era justo de que ellos estuvieran descuidando la predicación del evangelio por atender a toda la iglesia. Entonces eligieron a 7 diáconos y los ungieron para que les ayudaran a cuidar a los hermanos, les atendiesen. Dice aquí una parte, dice para la gloria de Dios, que no solamente es efectuar el bautismo, sino es a quien le fue dado el mandamiento. Pero bueno, dirán, ¿y dónde están los apóstoles? Ya murieron, otros no están. Bueno, claro, pero para la gloria de Dios, en la iglesia en la cual pertenece a su hermano hay una autoridad apostólica, la cual avala todo este mandamiento. Y diría, bueno, él viene aquí y realiza el bautismo. No, él ya tiene colaboradores, y estos colaboradores, como decía, levantaron hombres de buen testimonio. Hombres de buen testimonio no solamente es decir no bebe, no fuma, sino que aún en la carne tienen que cumplir unos requisitos. Así la Biblia nos habla, ¿verdad? Dice, de los requisitos. Dice, requisitos de los ministros que efectúan los bautismos. Dice requisitos de los diáconos. Dice en 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dados mucho al vino, no codiciosos, no ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos que sean sometidos a prueba primero, entonces ejercerán el diaconado si son irreprensibles. Y las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque como ejercerán el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe de Cristo Jesús. Vemos que hay un requisito para la persona que va a efectuar ese bautismo. El apóstol le da una autoridad al diácono de efectuar un bautismo, pero ese diácono debe ser irreprensible, como decía el texto. No deben dar en ganancias deshonestas, no deben utilizar la iglesia como un medio de lucro. Correcto. No, dice, debe ser marido de una sola mujer, porque muchas veces dicen, no, es que aquí está el pastor, y quiera o no, pues dice, debe ser mujer de ser esposo de una sola mujer. Entonces, no se puede haber casado muchas veces. Exactamente. En una sola ocasión. En una sola ocasión. Entonces, la persona que dice, no, ¿y a usted quién lo levantó? No, pues Dios me habló y me dijo que bautizara. Pero Dios, si nos damos cuenta, Dios no le habla a todas las personas. Siempre tiene un vaso de honra, un vaso por el cual Dios se comunica. Hay un orden, ¿verdad? Amén. Es un Dios de orden. Además vemos que cuando Jesucristo los comisiona a ellos, comisiona a los apóstoles. Podemos ver allá en San Mateo 28:19, cuando hace la comisión a aquellos, y les dice algo muy hermoso, porque dice que
Pero los 11 discípulos fueron a Galilea y el monte donde Jesús había ordenado. O sea, estaban los 11 apóstoles. Estaban los 11 apóstoles y no había nadie más con ellos. Y les dice algo muy bonito al final, les dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero vemos que los apóstoles tuvieron su tiempo y durmieron. O sea, ¿qué quiere decir? De que levantaría a alguien como a ellos, apóstoles de la misma manera, porque les promete estar con ellos hasta el fin. No podemos decir de que nos levantamos por nuestra propia cuenta y podemos ir a predicar el evangelio. No, para poder que sea verdadero, debe ser un hombre levantado por Dios, puesto por Dios, para que tenga la autoridad para poder desempeñar estos bautismos de los cuales nosotros estamos hablando en estos momentos. Correcto, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con todos ustedes. Vamos a quedarnos con una alabanza para que así sigamos disfrutando estos momentos. Esperamos que sea de su agrado. Nos quedamos con la ayuda del Señor escuchando otra alabanza. No se vaya, quédese con nosotros. Mirar atrás, todo aquel pasado en la oscuridad, solo en esas calles, como una hoja al viento, era yo arrastrado por el vendaval. Cuando en el silencio vuelvo a recordar negro pasado que me hizo llorar, esa vida absurda llena de penumbras, y en el peor instante vislumbré una luz, y es que llegaste tú a darme la luz. Con tu gran sonrisa alumbraste mi vida, pero llegaste tú, salvándome así, dándome la mano, oh, mi gran ser humano. Y llegaste tú, y soy tan feliz. Tu mirada limpia le dio luz a mi vida. En aquel recuento de lo que viví, no sé cómo pude yo vivir sin ti, sin la gran ternura de tu alma pura. Aún no lo entiendo cómo es que viví. Y hoy que tantos miro que van por ahí, deambular perdidos y vagando así. Si un alto hiciera y si oír quisiera, sabrían que la vida solo se halla en ti. Y es que llegaste tú a darme la luz, con tu gran sonrisa alumbraste mi vida, pero llegaste tú, salvándome así, dándome la mano, oh, mi gran ser humano. Y llegaste
Bueno, vamos a continuar en esta mañana, son las 8:57 de la mañana. Bueno, ya casi acabamos con este tema, con esta plática que ha estado muy interesante. Hemos sacado cosas muy provechosas para todos aquellos que nos están oyendo. Nos quedamos con la importancia de la autoridad al bautizar, ¿verdad? Sí, claro, hermano, pues hay un texto que dice en 1 Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros. Vemos que primero Dios levanta a los apóstoles para poder efectuar estos oficios sagrados como es el bautismo. Dice, primeramente puso en la iglesia apóstoles. Estos apóstoles levantan ayudadores para que le colaboren en la obra del Señor, pues es mucha la obra. Dice aquí otra partecita de la escritura en los Hechos de los Apóstoles, cuando fueron a ungir a los 7 diáconos, dice, los cuales los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces no puedo decir yo en este momento, yo voy a ir a bautizar si Dios no me ha dado la autoridad por medio de un apóstol de Dios para poder ejercer un oficio sagrado como es el bautismo. Entonces, primeramente tiene que ser el apostolado tiene que ser vigente, tiene que haber un apóstol en la tierra, es necesario, como dice el hermano, es indispensable para poder realizar un oficio de estos. En este momento el apóstol de Dios, Nazón Joaquín García, pues es un apóstol vigente. Tenemos en la iglesia del Dios vivo, columna de apoyo de la verdad, un apóstol quien avala estos oficios sagrados que se realizan en la iglesia. Correcto. Nos dice también en Efesios 2:20, Ya vamos, edificados. pues finalizando, ¿verdad, hermano? A ver qué nos va a compartir mi hermano Dice, José. edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea que es la conclusión de todo lo que hemos hablado. Todo se encierra por medio de los apóstoles y de Jesucristo. Jesucristo es la piedra principal, pero ellos son los edificadores, aquellos que construyen sobre aquella roca firme que es Jesucristo. Entonces podemos recapitular: el verdadero bautismo es en el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor por Jesucristo, inmersión, y debe ser autorizado por un apóstol de Jesucristo. Pablo no puede autorizar en este momento, Pedro no, ¿verdad? No podemos avalar nuestra fe en un apostolado que ya no está vigente. Por eso la Iglesia de la Luz del Mundo tiene esa bendición, ¿verdad? Amén, así que es. tenemos hoy mismo en la tierra un apóstol de Jesucristo llamado Nazón Joaquín García, y que esa autoridad avala los diferentes bautismos que se efectúan en más de 50 naciones donde está llegando la palabra del Señor. Hermanos, ya se nos fue el tiempo. Dios les pague. Las últimas palabras, si bueno, gustan. hermano, Dios le pague, y pues esto que sea para beneficio de las personas que nos escuchan. Dios le pague por la invitación, y que la paz de Dios sea con todos los radioescuchas. Yo le pague, hermano. Aquí estaremos, primeramente Dios, trayéndole algunos temas para seguir dando un poco de luz a aquellos que día a día nos están escuchando. Dios le pague, hermano. Dios les pague a ustedes, también a mi hermano Johnny por ayudarnos aquí en los controles, que está con nosotros hoy. Mi hermano Tulio también aquí nos ha acompañado en este día, también Dios le pague su compañía en esta mañana. Recuerde, amigo y amiga, la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, lo invita hoy a nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana, y todos los días, si nos puede decir hoy, todos los días nos reunimos a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Doctor Gómez Ulla, número 78. Acuérdese también, nos puede llamar al 928-96-2200 y al móvil 618-783-574. Estamos para ayudarles, para servirles en todo lo que podamos. Recuérdelo, 928-96-2200 y 618-783-574. Un gusto haber compartido con ustedes este programa, y hasta el próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos nuevamente hablando con la verdad. Que